Feria de los Libros, el espacio radiofónico de la Filminería en Radio UNAM, un programa en donde el libro es el punto de partida para poder conversar sobre diferentes temas de importancia para el presente de nuestro país. Yo soy Álvaro Canseco y me da muchísimo gusto recibirlos en esta feria el lunes 17 de noviembre, un día festivo, día de asueto, y estamos transmitiendo en vivo desde Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle. Saludo a todos los que prestan sus oídos para poder acompañar esta emisión mediante las ondas hertzianas, y recuerden que también estamos en radio.unam.mx y en nuestra transmisión por Facebook, nuestro perfil La Feria de los Libros, y en el perfil de la Filminería. Por ahí nos pueden hacer llegar sus comentarios, preguntas, observaciones sobre el tema del cual estaremos platicando esta tarde, porque déjenme les cuento que conversaremos con la doctora en Ciencias Antropológicas Cristina Mazariego sobre el libro Notas de Campo de Cuerpos Diversos, Género y otras Religiosidades, publicado por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, el CLACSO, en su colección Grupos de Trabajo. Un libro colectivo, polifónico, que indaga en las relaciones que establece la religión, espiritualidad con los movimientos minoritarios que históricamente habían sido relegados: las mujeres, las disidencias sexogenéricas, las personas migrantes. Un libro, un estudio necesario para poder entender el presente de nuestro país. Los invito a que me acompañen en esta conversación y también a que hagan comunidad con nosotros mediante nuestras redes sociales, en la caja de comentarios de la transmisión por Facebook, pero también nos encuentran en X como @ferialibros, @ferialibrosRU, @filminería, son las cuentas oficiales en Instagram, y bueno, pues por ahí nos pueden hacer llegar comentarios, saludos, observaciones. Vamos a escuchar nuestra cápsula de libros y lecturas y regresamos a la emisión 1207 de esta Feria de los Libros. De libros y lecturas. Cuando los satélites comienzan a caer del cielo, Superman entra en acción. Pero la gran pregunta es, ¿quién detuvo el último satélite antes de que impactara? Superman descubre el secreto que el ejército de Estados Unidos intentó ocultarle. Una versión parecida a él, bajo el control y las órdenes del ejército norteamericano. El hombre de acero prueba que no tiene tiempo para misterios y busca terminar con ese proyecto militar. Pero en ese proceso, Superman se enfrenta a una serie de robots que logran causarle daño, diseñados por los rusos y programados para matar a Superman. Esta narrativa gráfica nos presenta una historia en donde Scott Snyder logró poner a Superman en situaciones complejas. Pocas veces lo han logrado otros escritores. Es por eso que esta historia fue elogiada por la crítica especializada, sumando el trabajo artístico de Jim Lee, que logra ambientar cada una de las escenas narradas en cada página. Superman Collection, volumen 8, Unchained, de Scott Snyder, ilustrado por Jim Lee, publicado por Panini Comics y DC Comics. Esta es la recomendación de la semana en la voz de Tessa Uribe. Y antes de ir con nuestra invitada de esta tarde, tenemos como cada semana libros de cortesías para todos ustedes. El primer ejemplar es Perspectivas actuales de la comunicación y la cultura, intervenciones para el cambio social, cuerpo, género y violencia, coordinado por Olga Rodríguez Cruz, Mariano Andrade Busotich, Silvia Acevedo Melo. Esta es una cortesía de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México en su colección Ciencias Sociales. Y también tenemos un ejemplar de Nunuk, el insecto amistoso, de Friendly Book, de Maricel Mayor Marzán. Esta es una cortesía de Katakana Editores, y se van a ir estos libros a las dos primeras personas que nos escriban en el chat de la transmisión y nos digan cuál es el año de origen de Superman y quiénes fueron sus creadores. Así de sencilla la respuesta para que se lleven alguno de estos libros hasta su casa. La Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería te invita a formar parte de su grupo de becarios. Si eres estudiante universitario o recién egresado y tienes interés en el libro y la lectura, consulta la convocatoria en filminería.unam.mx.
Y el día de hoy tenemos el gusto de recibir en el estudio a Hilda María Cristina Mazariegos Herrera, quien es doctor en Ciencias Antropológicas por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, México. Es investigadora en la Dirección de Etnología y Antropología Social del INA, la DEAS. Ha impartido clases en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, en la Universidad Iberoamericana y en la Universidad de Guanajuato. Y el día de hoy nos viene a platicar sobre el libro Notas de Campo de Cuerpos Diversos, Género y otras Religiosidades, publicado por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales en su colección Grupos de Trabajo, un libro que coordinó junto a la doctora Cristina Rodríguez Reche. Y antes de darle la bienvenida, también establecer un saludo amistoso con la doctora Carla Vivar, directora de la DEAS, quien también fue el contacto e hizo posible esta entrevista. Doctora Hilda, bienvenida al estudio. Hilda y Cristina, porque viste que también te gusta Cristina. Bienvenida al estudio, ¿cómo estás? Muchas gracias, Miguel, gracias por el espacio y por la invitación y por lo que promete este diálogo el día de hoy. Muchas gracias por venir, sobre todo el día de asueto, lo platicamos antes de entrar al aire, son días complicados, pero afortunadamente no hay tráfico y eso lo hace más ameno. Oye, pues Notas de Campo de Cuerpos Diversos, Género y otras Religiosidades es un libro que busca indagar en esta intersección entre religión, género y las diversidades sexogenéricas. Platícanos cómo es que surge este proyecto. Bueno, este proyecto surge, digamos, gracias a distintas voluntades y diría que una de las primeras es esta conformación del grupo de trabajo Claxo, Religiones y Sociedad, que coordinan Eric Paz y Mónica Ulloa. Luego, digamos, las jornadas doctorales sobre espiritualidades y religión HIDER, que se hacen en un sentido interinstitucional con la Universidad, estudiantes de la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad de Barcelona. Y en 2023 se hace por primera vez en América Latina en la Universidad Nacional de Costa Rica en conjunto con la Universidad de Costa Rica. Entonces, digamos, hay una necesidad dentro de este grupo de trabajo y dentro de los estudios doctorales en distintos países de evidenciar y visibilizar una parte o un sector de la población, que son las diversidades sexogenéricas, pero también las mujeres y otras minorías como migrantes, visibilizar esta relación con lo religioso espiritual y como potencia, digamos, política y agencial frente a sus demandas de derechos humanos, de reconocimiento y de validación, ¿no? de su presencia en el mundo. Entonces, digamos, es la suma de voluntades en principio, y otra que también, digamos, a través del HIDER, de las HIDER, las jornadas, empezamos a identificar que cada vez más el interés por esta intersección aparecía en los coloquios, en las mesas, en los congresos, y de ahí sale la propuesta de reunir en el marco de estas jornadas pues los trabajos que abordaran esta mezcla, esta intersección en particular. Y es que para muchos que no somos especialistas en el tema, nos parecería algo poco lógico que la religión pudiera establecer lazos con esos movimientos minoritarios y sobre todo con las disidencias sexogenéricas. Y en ese sentido, me gustaría preguntarte por qué consideras que es importante, no solo para el mundo académico, me queda claro que lo es, sino también para la sociedad en general, la reflexión sobre estas relaciones que se pueden establecer entre el género, lo religioso, espiritual y estas diversidades sexogenéricas y, bueno, por supuesto, con las mujeres y con las personas migrantes. Bueno, es evidente que de alguna manera ha habido una separación entre estos dos grandes bloques, si queremos verlo así, porque históricamente ha habido un discurso religioso, que ha sido un discurso hegemónico que ha excluido y de alguna manera invisibilizado o borrado a estos sectores de sus filas, desde un discurso o de un lenguaje que los define o las define o les define como anormales o como en el marco del pecado o en el marco de lo inmoral, ¿no? Sin embargo, en el caso de las poblaciones de los sectores que interesan a este libro, que son las diversidades sexogenéricas, las mujeres y primordialmente los migrantes, lo cierto es que lo religioso, la religión y las espiritualidades ha sido un elemento constitutivo de sus identidades, ¿no? Es decir, ha sido fundamental para constituirse como se definen, ya sea una mujer lesbiana, un hombre gay, una mujer trans, una mujer musulmana, una mujer
mujer migrante sorda, etcétera, lo religioso siempre aparece como parte esencial de quiénes son, quiénes quieren ser, y también como un elemento que posibilita un diálogo abierto y flexible que se transforma en función de del propio camino de estas poblaciones, ¿no? Entonces, digamos, por un lado está este discurso hegemónico de exclusión y por otro estas poblaciones han encontrado que hay espacios religioso-espirituales que tienen discursos, prácticas, iglesias, comunidades afirmativas, es decir, que reconocen la diversidad en todas sus expresiones y que además reivindican lo religioso también o la religión como un derecho humano, es decir, las poblaciones de la diversidad sexogenérica, las mujeres y los migrantes tienen derecho a profesar la religión que quieran, ¿no? Y en estos discursos hegemónicos, y es lo interesante de la antropología y del trabajo de campo, de la etnografía, se logran matizar y también hablar de que hay excepcionalidades y también hay matices en la sociedad. Para todas y todos los interesados que nos están escuchando, bueno, esta obra se integra por 7 capítulos. Cuéntales a la audiencia sobre los temas, los lugares en donde llevan a cabo sus estudios, a riesgo de que en el segundo bloque platiquemos, por supuesto, de tu trabajo. Claro, gracias. Bueno, es bien importante sí mencionar a las autoras y los autores de este libro porque me parece que nos traen una diversidad de reflexiones en torno a la intersección que nos interesa. Una de ellas es Diana Marcela Murcia, que habla sobre la relación, ella trabaja con un grupo de sordos LGBT, ¿no? Que son creyentes, y ella narra un poco sus retos en términos metodológicos y epistemológicos de trabajar con una población con la que se diferencia, ¿no? Ella es una persona oyente, es una mujer cis heterosexual, y entonces ella empieza a problematizar cómo es que nos comunicamos con poblaciones a las que no necesariamente pertenecemos, ¿no? Pero que congregan múltiples identidades, digamos, y múltiples opresiones también, ¿no? Otro es José Barrera, quien nos describe la marcha LGBT en Madrid, donde hay un grupo de creyentes LGBT también haciendo parte de ese espacio público político, y nos habla de los discursos de discriminación y odio que van circulando cuando este contingente atraviesa ese espacio público, las tensiones pero también las reivindicaciones que este mismo grupo hace, es decir, hay una apropiación no solo de lo religioso, no solo una afirmación identitaria, sino una apropiación del espacio público que es muy interesante. Luego está el trabajo de Erika Adrián Paz, que trabaja con movimientos pro vida, que también me parece muy interesante, porque él se coloca como un joven católico que también es parte de la diversidad y que trabaja con el grupo que de alguna manera desde su propia religión rechaza todo lo que él es, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para estudiar agrupaciones que nos rechazan también? O sea, que en el marco de las investigaciones no podemos desprender quiénes somos de ese sujete investigador, ¿no? Está Cristina Rodríguez Reche, que nos habla también desde el sur de España, Granada, cómo las mujeres musulmanas conforman su identidad frente a todos los discursos pues, de exclusión y de discriminación tan fuertes que hay en este país con respecto al uso del velo, al propio Islam, ¿no? Y por supuesto esta idea, este imaginario de que las mujeres musulmanas son sumisas y siempre son violentadas, ¿no? Ella nos habla de otro lugar reivindicativo de estas mujeres. Luego Raquel Guimares y Mezquita y Chela Fernández van a hacer 2 textos, y bueno, Antonio Cristian Saraiva, que van a centrarse en los círculos de mujeres, desde una reflexión interseccional donde se atraviesa el tema de la racialización, la etnia y la espiritualidad, que reivindica las cuerpas de las mujeres racializadas como una potencia y como un mecanismo de activismo social, ¿no? Entonces, digamos, son textos que diversos, y luego, bueno, el que yo hago en Mérida, Yucatán, que me centro en Misión Anglicana San Francisco de Asís, que es una comunidad donde hay población trans que está participando, y la Iglesia Episcopal San Lucas, que también es una iglesia inclusiva, donde toda su población, pastor, pastora, padre,
padres son LGBT, ¿no? Y un texto del cual me gustaría platicar al regreso de una pausa. Amigas y amigos, estamos platicando con la doctora Cristina Mazariegos sobre el libro Notas de campo de cuerpos diversos, género y otras religiosidades. Vamos a una pausa, vamos a escuchar un poco de música y regresamos. Estamos de regreso en la Feria de los Libros, transmitiendo en el 860 de la amplitud modulada de Radio UNAM y en la fibra óptica a través de nuestra transmisión en nuestro Facebook Live. Escuchamos Exiliades de Luisa Almaguer, cantante, actriz y comunicadora trans mexicana. Esta es una canción que forma parte del álbum Matar o No Matar de 2019 y pues la invitación para que también la sigan en sus redes y escuchen su música en diferentes plataformas. Cristina, pues ya nos dabas un adelanto en el primer bloque de lo que va este libro, las intenciones que tienen. Me gustaría que nos platicaras, que le platicaras a todo el público que nos sigue esta tarde sobre tu capítulo con el que participas, en donde pues hay una metáfora muy interesante que es el arco iris detrás de la Ciudad Blanca. ¿Qué te llevó o qué te interesó en estudiar a estos creyentes que se reconocen como parte de las disidencias sexuales y también de género en Mérida particularmente? Bueno, ha sido un recorrido largo que por el tiempo no me puedo como dar, no te puedo contar a detalle. Tenemos tiempo, no te preocupes. Pero digamos que yo empiezo en esta relación religión-género desde ya hace unos años, 2006, pero un punto de inflexión fue la tesis de doctorado con las mujeres metodistas, ¿no? Las mujeres metodistas pertenecen a una iglesia que desde sus orígenes ha permitido el sacerdocio, bueno, el pastorado femenil, es decir, hay mujeres pastoras y diáconas, y mi trabajo con esa iglesia se da en el marco, en 2016, de la discusión sobre los matrimonios igualitarios. Entonces, esta discusión también estaba al interior de esa congregación, donde las mujeres, algunas por supuesto en contra de los matrimonios, otras a favor, otras como con una postura un poco indecisa, reflexionaban sobre las uniones igualitarias y a la vez comenzaban a hablar de población LGBT que era parte de la iglesia y que pues algunas se sentían rechazados, otras ya habían encontrado otros espacios donde ser reconocidas al interior de esta iglesia, sobre todo en Estados Unidos. Y así fui trazando, digamos, una ruta en la que empecé a contactarme con gente que se comunicó además conmigo a través de este libro que se publicó, de personas que querían contarme su historia. Eso para mí fue muy significativo, el hecho de que fuera la población creyente diversa la que se acercara. Para mí me decía que había un ocultamiento muy fuerte sobre sus experiencias y realidades que estaban siendo o había una necesidad urgente de hablar de ello, ¿no? Y así, haciendo estos contactos con otra colega, René Tec López, quien es de Mérida, Yucatán, y también trabaja esta temática, René y yo hicimos un trabajo sobre migrantes trans que pasan por México y que nos vinculó a Casa de las Muñecas Tiresias. Y ahí empezamos a encontrar, o sea, a partir de ese seguimiento, agrupaciones e iglesias que estaban a lo largo del país, pero no solo en México, sino en toda América Latina, iglesias y comunidades de fe que se plantan como afirmativas.
Unas de esas pues son Misión Anglicana San Francisco de Asís y la Iglesia Episcopal San Lucas, ambas en Mérida, Yucatán, una con población que integra mayoritariamente trans y otra población LGBT diversa. Y que me llamó la atención justo esto que tú mencionabas, que es Mérida, es una ciudad primordialmente católica, ¿no? Donde ha habido sí un acoso y una persecución a la población LGBT bastante fuerte, que tiene valores muy vinculados al conservadurismo y que, o sea, se me hacía muy interesante que hubieran estas dos iglesias ahí. Y entonces yo me acerco con las iglesias, conozco un poco sus historias. Y algo que me llamó mucho la atención es que dentro del ejercicio, digamos, de estas comunidades, no necesariamente estaba evangelizar a la población para hacer crecer su iglesia, sino había una clave social bien importante, que es la formación de la población en materia de derechos humanos, la capacitación de sus integrantes en pruebas rápidas de VIH, la vinculación con algunas colectivas de activistas seculares, es decir, que no están relacionadas a lo religioso, pero que defienden los derechos de las mujeres y las minorías sexogenéricas. Entonces, esa articulación a mí me pareció muy interesante porque eso hablaba ya no de esta como centralidad en el ejercicio religioso doctrinal o de solo, digamos, en el momento del culto, sino un ejercicio religioso que se concibe vinculado a la justicia social, ¿no? Entonces, por eso, digamos, llego yo a estas dos congregaciones que me parece súper interesante y como te mencionaba hace un rato, apenas hace una semana se ordenó la primera diaconisa trans, Silvia Susana Jacome, quien en la iglesia episcopal, ella pertenece a la iglesia episcopal de Jalapa, pero su ordenación fue en Mérida. Entonces eso me parece muy importante porque estos reconocimientos o afirmaciones de carácter religioso también tienen un potencial social muy importante. Y son grandes logros, hay que decirlo, ¿no? Que se deben en buena medida a esta relación precisamente entre religión, espiritualidad, con este tipo de movimientos. Doctora Cristina, ¿dónde se puede conseguir este libro? El libro lo pueden descargar de manera gratuita desde el repositorio de Claxo, en su sección colecciones de grupos de trabajo, y también a través del Seminario de Intersecciones de lo Religioso, que es la otra editorial que también publica el libro, que tiene ahí su sección de publicaciones y está de acceso gratuito. Espero que lo revisen, que lo lean, que lo comenten y que sirva también para romper con los discursos de odio un poco, pero también que hacen ver lo religioso como un bloque homogéneo, cerrado, íntimamente vinculado al conservadurismo, y nos permitamos como conocer la diversidad también que hay desde lo religioso, que afirma y que defiende la diversidad. Que nos ayuden a ampliar esa mirada a veces un tanto miope que no nos permite observar, reconocer al otro, a la otra, al otro. Nos quedan 2 minutos a manera de reflexión. ¿Qué le dirías al público que nos sigue esta tarde sobre la importancia de pensar en esta relación que se puede dar entre lo religioso, espiritual, con estos movimientos minoritarios? Yo lo que diría es que frente a un contexto mexicano, bueno, y latinoamericano, donde los conservadurismos y las políticas de derecha están adquiriendo mayor fuerza y son más visibilizadas, que exploremos otros caminos, que exploremos también las producciones que se hacen académicas, pero que están como en un intento de democratizar el conocimiento, que quizá no vienen de los grandes centros, pero que están aportando no nada más como conocimiento académico en términos teóricos, sino que la posibilidad que vemos nosotros en esto es que también podamos aportar en las políticas públicas y en el fortalecimiento y en el respeto de los derechos humanos para evitar pues más discriminación, para evitar más crímenes de odio y exclusiones, pues para crear un mundo donde quepan muchos mundos, ¿no? Muchos mundos, así es. Doctora Cristina Mazariego, le agradezco mucho que nos haya visitado esta tarde aquí en la Feria de los Libros. La invitación, como cada semana, está abierta, amigas y amigos, para que vayan, descarguen este libro, se adentren en la discusión que proponen diferentes autoras y autores, y como bien lo mencionas, para hacer posible muchos mundos en este mundo. Muchas gracias. Gracias a ti, a ustedes. Y también agradecer a todos y cada uno de los que nos han seguido a través del 860 de la amplitud modulada en Radio UNAM, y también a quienes han reaccionado al programa en nuestras redes sociales. Por ahí Gabriela Pérez, Paula Viveros,
Antonio Canseco, Guadalupe Acosta y bueno, también a los que se vayan sumando en el recalentado literario, porque recuerden que pueden volver a escuchar este programa en nuestro Facebook por 30 días, en YouTube, en el canal de la Filminería, en radiopodcast.unam.mx y en Instagram, la Feria de los Libros RU, @Filminería. Ahí pueden encontrar el programa completo los días miércoles. Así que bueno, pues los invitamos a que vayan a escuchar y a prolongar esta discusión. Quiero agradecer a todo el equipo que hace posible este programa: Pablo Cuellar, Perla Gatica en la producción, Esmeralda Murillo en la coordinación de invitados, redes sociales y contenidos, Claudia Pérez, Carla Villalobos, Luis Pérez y Marco Jiménez, Tessa Uribe en la locución de los contenidos y a Luis Tula, quien estuvo en la operación técnica. Yo soy Álvaro Canseco, que tenga una excelente tarde, un excelente inicio de semana y recuerde, leer es vivir. Hasta entonces. Y en la cartelera cultural, asiste a la presentación editorial El Otro Nobel de Kim Manresa el 18 de noviembre a las 19 horas en el foro Expresarte de la librería Mauricio Echar, ubicada en Avenida Miguel Ángel de Quevedo 121, Chimalistac, Coyoacán, Ciudad de México. Entrada libre. No te pierdas la presentación de la obra Los Jesuitas, Inicio, Supresión, Resurgimiento, que organiza la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México en el antiguo Colegio de San Ildefonso el 19 de noviembre a las 17 horas. Entrada libre. Librería Porrúa te invita a la presentación del libro La Conquista de México Tenochtitlán, que contará con la presencia de la autora Sofía Guadarrama el 22 de noviembre a las 12 horas. La cita es en la sucursal del Bosque de Chapultepec, Avenida Grutas, sin número, Miguel Hidalgo, Ciudad de México. Entrada libre. La Feria de los Libros. Un programa de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería que organiza la Facultad de Ingeniería en coproducción con Radio UNAM. Idea original, Fernando Macotela.